Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema de sumo interés para el presente y el futuro dominicano, porque en los círculos oficiales se ha estado hablando de la posibilidad de que el próximo 16 de agosto se presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley de reforma a la Constitución de la República. Y el programa de esta noche, con 4 distinguidos abogados dominicanos, versará sobre ¿necesitamos realmente en la República Dominicana otra reforma de la Constitución? Nuestros distinguidos invitados son los abogados, el licenciado Julio Curi, el licenciado César Polanco, el licenciado Yuri Rodríguez y el licenciado Roberto Medina. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Doctor, por jerarquía, me gustaría hacerle la primera pregunta, ¿no? Y con el perdón de los jóvenes abogados. ¿Cree usted que es necesario realmente una reforma constitucional? A ver, Miguel, necesario no, porque la Constitución, como texto vivo que es, va mutando de tiempo en tiempo por vía de la interpretación. A ver, de hecho, hay una serie de normas que, aunque no están positivizadas, digamos así, por hacer un ejercicio ahora memorizado, el derecho de la motivación, el derecho a la ejecución de las decisiones firmes, no aparecen dentro de las garantías mínimas que lista el artículo 69 de la Constitución, pero por la interpretación que el Tribunal Constitucional y los órganos jurisdiccionales de los convenios y tratados de los que el país es parte, lo han considerado como tal, ¿no? Como garantías fundamentales. Entonces forman parte no hay discusión en torno a eso. La necesidad la puede crear el interés político, ¿verdad?, de introducir, como se ha venido diciendo, cambios con relación a la llamada independencia de los poderes del Ministerio Público, porque los poderes son independientes, artículo 4 del texto sustantivo. Desde que el presidente... Bueno, en teoría, ¿no? Muchas veces no es tan En teoría, así. Sí, en teoría. El presidente se ha fijado entre ceja y ceja desde que escaló los resortes del poder, sustraerse la atribución de designar al Procurador General de la República y a 7 de sus 14 adjuntos. Yo con eso no creo que el órgano sea del todo independiente, porque tenemos ahí el ejemplo de las altas cortes, que en razón, me voy a referir específicamente a la Suprema Corte de Justicia, que cada 7 años se tiene que someter a una evaluación por un órgano que a mi modo de ver no tiene la capacidad técnica para poder hacer ese tipo de ejercicio. ¿Se refiere al Consejo Nacional de la Magistratura? Claro. Hay integrantes que incluso ni siquiera son abogados, y aún siéndolo no hay forma de medirlos con un rasero lógico como para saber qué tan bien o qué tan mal lo han hecho. Pero bueno, se sabe que en ocasiones, para preservar esas posiciones, se arrodillan ante el poder político. Lo mismo puede suceder con otras altas cortes, de manera que eso no garantiza la emancipación del poder político, que es lo que se ha querido hacer creer en el imaginario colectivo, y hasta esta es la fecha, tal vez por los episodios de gobiernos anteriores en los que el Procurador General de la República ciertamente ha sido un alfil del Poder Ejecutivo. Hemos considerado que es necesario desprender al Procurador de la sombrilla del Poder Ejecutivo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, adhiriéndonos a esa magnífica ponencia del doctor Julio Curi, bueno, entendemos también que en países civilizados, como hemos visto, países del primer mundo, digamos en ese sentido, tanto como Estados Unidos, Francia, por poner un ejemplo rápido, la figura del procurador es designada por el mismo presidente de la República. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un tema más de voluntad política, ¿no? Y hemos visto incluso que acá en la República Dominicana la designación de la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán, pues es también parte de esa voluntad política de querer hacer un bien social, de que ese Ministerio Público sea independiente, pero aparte de eso también tenemos lo que es la ley de carrera judicial. O sea que al final del día creo que más que nada es un tema, como dice el doctor, que se ha venido a generar en el imaginario público,
Y bien sea cierto o no que se agregue esa supuesta independencia a la Carta Sustantiva, pues tampoco tendría ningún tipo de novedad, porque al final del día, ¿cómo se elegiría ese Ministerio Público supuestamente independiente? ¿Sería bajo una terna? ¿Bajo cuál tipo de terna? ¿Bajo qué metodología es la que van a utilizar? Entonces ya por ahí también tendríamos la misma quizás disyuntiva. Bueno, yo pienso que habría que preguntarse el origen de esa posible reforma, ¿no? ¿Es un origen jurídico? ¿Es un criterio jurídico que vamos a implementar? ¿O es un criterio político? A partir de lo que ha dicho el presidente del Congreso de la República Dominicana. En el criterio jurídico, hablando de la independencia del Ministerio Público, yo haría varias reflexiones en ese sentido. En primer lugar, yo creo que la actual gestión gubernamental ha cometido un error, al momento de creer que la institucionalidad de una propia institución, valga la redundancia, depende de la persona que dirija esa institución. Es decir, yo comprometo la institucionalidad de la Procuraduría General de la República a partir de la designación de tal o cual persona. Eso me garantiza el correcto funcionamiento de ese órgano persecutor del Ejecutivo, que es como está concebido en la Carta Sustantiva de la República Dominicana y de todos los países, o de la mayoría de los países, como bien ha señalado César. Y en el caso, digamos, de la parte política, ver qué criterios nosotros pudiéramos evaluar que son, digamos, o están en la disposición de modernizarse para nuestro país. Pero yo creo que hay muchos otros temas que van desde garantías fundamentales hasta procedimientos ya de la propia Constitución que sí deberían reformularse o revisarse, pero para beneficio de la colectividad. Creo que habría que preguntarse cuál es el criterio, ¿no?, de esa modificación. Pienso que para poder, digamos, determinar de manera objetiva si es idónea una reforma constitucional es necesario también tener claro qué es lo que se pretende reformar. Y el gobierno lo que ha propuesto es básicamente tocar la parte orgánica del texto constitucional. La Constitución está estructurada en dos grandes partes, una parte dogmática que es un catálogo de derechos fundamentales y por otro lado una parte orgánica que se refiere a la estructuración de los órganos que ejercen el poder político. Básicamente la Constitución lo que busca es estructurar a los órganos que ejercen el poder para garantizar los derechos, las libertades republicanas. Entonces lo que ha dicho el gobierno es, mira, hay que modificar la parte orgánica, la sala de máquinas, diría Gargarella, ¿verdad? ¿Para qué? Para fortalecer los mecanismos de control. La pregunta es, ¿se requiere de una reforma para fortalecer esos mecanismos de control? Yo entiendo que no. ¿Por qué? Porque la mayoría de modificaciones que se han propuesto pueden ser, digamos, adoptadas a través de medidas legislativas. En el caso del Ministerio Público, de la independencia o neutralidad del Procurador General de la República, que es el tema, digamos, que se ha traído a colación ahora, entiendo que esa independencia está garantizada en el propio texto constitucional. El artículo 170 de la Constitución establece que la Procuraduría goza de una autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Pero más allá, el Tribunal Constitucional ya ha concebido al Ministerio Público como un órgano constitucional o extrapoder, es decir, que se encuentra en un nivel de paridad de los demás poderes tradicionales del Estado. Y el propio texto también contempla mecanismos para, digamos, desincentivar la captura del procurador, digamos, por parte del Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, los procuradores y fiscales que llevan a cabo la tarea de persecución no son nombrados por el presidente, sino a través de concursos de fiscales de carrera que los nombra el Consejo del Ministerio Público. Entonces hay una especie, digamos, de autocontrol o autolímite que el propio texto constitucional trata de, digamos, disponer para garantizar esa independencia. Digamos que modificar o reformar la Constitución para asegurar esa neutralidad realmente es innecesario. No hay forma de blindarlo más allá de que, digamos, de fortalecer los mecanismos de control. Y repito, eso lo podemos hacer a través de medidas legislativas. Evidentemente, cuando se habla de independencia del Ministerio Público, uno tiene que llamar la atención sobre el hecho que se supone, en teoría y en la práctica, que el Ministerio Público es el persecutor del crimen, ¿no? Y la mano derecha o el brazo ejecutor de esa persecución del crimen. Entonces no puede haber dos políticas de persecución del crimen, independiente una del gobierno dominicano. ¿Qué usted opina, doctor? A ver, no entendí la pregunta, Miguel. Bueno, que se supone que el Ministerio Público es el brazo de persecución o el brazo ejecutor de la política de persecución del crimen del gobierno dominicano. Entonces no puede un Ministerio Público ser independiente y tener una política diferente a la del gobierno dominicano. ¿Dónde está la independencia? Yo supongo que puede haber una independencia en el aspecto administrativo y en el aspecto económico, pero no en la función principal del Ministerio Público. Sí, pero la tiene reconocida también, es funcional la independencia del Ministerio Público y como decía Roberto, lo único que el presidente designa, no sé
de qué cantidad de fiscales, procuradores de corte y fiscalizadores hay, pero lo único que el presidente designa es el titular y 7 de sus 14 adjuntos. Claro. Ahora, yo quiero decir, Miguel, que necesidad es una cosa, porque la Constitución es perfectible. Hay muchos aspectos que a mi modo de ver merecerían quizás la atención del constituyente, pero con mucho cuidado, porque tengo que necesariamente cuestionar, porque esas reformas constitucionales vienen ya concebidas por acuerdos de intereses y en realidad los constituyentes no hacen otra cosa ahí que levantar la mano para aprobar lo que previamente se ha concebido, se ha acordado. Por ejemplo, yo estaría de acuerdo en que el Consejo Nacional de la Magistratura se integrara de otro modo para enajenar al presidente de la República la hegemonía que tiene sobre ese órgano, que es el que designa a las altas cortes. Yo integrara 4 legisladores de la oposición y tal vez rectores de algunas universidades. El asunto es hacerlo más plural, porque ahí en definitiva ocurre lo que el presidente decida. Por eso, cuando hablábamos de la independencia, que Yuri se preguntaba quién entonces lo va a designar, creo que fuiste tú, Yuri, ¿verdad? Sí. Es que si va a ser un órgano colegiado tipo el Consejo Nacional de la Magistratura, ahí lo que pesa es la voluntad del jefe de Estado. Nada más. Lo otro, los demás hacen las veces de papel carbón. Pero una reforma constitucional no garantiza, por ejemplo, que el tema principal para la que ha sido convocada la constituyente, ¿no? Se ajuste a esa convocatoria ad hoc, porque tengo entendido que una vez reunida, sí, la constituyente tiene libertad para disponer de otros temas, ¿no? Entonces, ¿qué garantía? Y lo que me preocupa con este anuncio es que todas las reformas constitucionales que se han hecho en el país en los últimos años han tenido como foco principal el tema de la reelección presidencial. Para reducirla, para ampliarla, para volverla a reducir, para otra vez. Entonces, es evidente que una nueva reforma constitucional va de alguna manera a tocar ese tema, ¿no? Bueno, sí, y de hecho ahí también tenemos un intento que fue tronchado de hacer una modificación constitucional para eliminar un artículo transitorio. Pero aparte de eso, yo le diría que quizás hay leyes que todavía hacen falta en la República Dominicana, que están dentro de la misma Constitución del 2010, que todavía no se han implementado. Una de estas es el plebiscito, el referéndum. ¿Por qué no preguntarle al pueblo si quiere de verdad una reforma constitucional? Eso sería algo totalmente novedoso. De hecho, también sería muy costoso, pero ¿cuál método es el más costoso? ¿Cuál es el método que mayor le conviene al Estado? Yo creo que un plebiscito, un referéndum bajo las condiciones que la misma Constitución del 2010, obviamente con el vacío legal existente ahora mismo, porque tenemos ya 14 años que esta Constitución se aprobó y que todavía el Congreso no ha hecho una ley coyuntural sobre ese tema, pero que pudiera generar hasta cierto punto una garantía de que sí es cierto que la población dominicana quiere una reforma constitucional. Pero realmente esa es la pregunta que yo me formulo, ¿no? En privado yo mismo, ¿no? Y no le encuentro respuesta. Es decir, necesitamos realmente en estos momentos una reforma constitucional. Cuando hay pendientes una reforma fiscal, está el tema de la inmigración ilegal y muchos otros temas que deberían ameritar, por ejemplo, la mayor atención de la sociedad dominicana. Yo entiendo que para poder llevar a cabo una reforma constitucional se necesita un consenso con una triple dimensión, un consenso social, un consenso político y un consenso jurídico. Yo entiendo que ahora mismo nosotros no tenemos ese consenso. No tenemos el consenso político porque existe la grave preocupación de que, digamos, una vez convocada la Asamblea Nacional Revisora pueda tocar otros elementos que no hayan sido, digamos, previamente establecidos en la ley de convocatoria, por ejemplo, como lo que tiene que ver con el modelo de reelección que se ha asumido y que ya se encuentra contemplado en el texto constitucional. No hay consenso jurídico porque las propuestas que se está haciendo por el gobierno de parte de reforma, digamos, son aspectos que no ameritan una reforma, digamos que pueden ser subsanados a través de medidas administrativas y legislativas. Usted puso el ejemplo digamos, hacía la pregunta de si el Ministerio Público tenía que realmente tener a su cargo el tema del diseño de las políticas criminales. Una de las propuestas del gobierno es hacer la reforma para quitarle esas funciones al Ministerio y dárselo al Poder Ejecutivo. Sin embargo, digamos que eso no es necesario porque a través del principio de coordinación interadministrativa, el Ministerio Público puede conjuntamente, coordinado con el Poder Ejecutivo, diseñar esas políticas de criminalidad. Ahora bien, es necesario que tenga influencia sobre esas políticas. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene que ser concebido como un actor del sistema judicial.
hay distintas formas de ver al Ministerio Público y hay que verlo desde una visión jurisdiccional, es decir, forma parte del sistema judicial. Eso es lo que justifica no solo que tenga influencia sobre las políticas de criminalidad, sino además que tenga una participación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo entiendo, y ahí difiere un poco del doctor Julio Curi, que la conformación del Consejo de la Magistratura actualmente, digamos, es bastante equilibrada. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, a 3 que mayormente son del gobierno oficialista, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Cámara del Senado, partiendo de que las cámaras legislativas, quienes los presiden, son del gobierno oficialista, pero tú tienes a 2 que representan a la segunda mayoría, que serían la oposición, y 3 que serían en principio objetivos, que sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, digo en principio, ¿verdad? 2. No, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿Y el juez? un juez de la Suprema y el procurador. Que es designado por el presidente de la Claro, República. pero si goza de esa neutralidad y esa independencia de la cual le dota el texto constitucional, en principio tendría que llevar unas funciones completamente independientes o neutrales u objetivas, como lo ha hecho Miriam Germán en las pasadas, digamos, evaluaciones para la integración del Tribunal Constitucional. Entonces, digamos que estos temas que han sido propuestos por el gobierno para convocar esa reforma, yo entiendo que no son necesarias, no existe un consenso para hacerlo y por lo tanto creo que no es, digamos, el momento para abocarnos a iniciar este Fíjate, Miguel, para mí es un sinsentido que 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia integren el Consejo Nacional de la Magistratura y no así 2 jueces del Tribunal Constitucional también, que deberían adicionarse. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no tiene iniciativa legislativa, no se la reconoce la Constitución. El régimen penitenciario está sometido, por eso yo siempre dije hace un momento, que es perfectible. El temor, me refiero a la Constitución, claro que se puede mejorar. Fíjate que en el preámbulo se establece como valor supremo y principio fundamental el imperio de la ley, que es un concepto decimonónico que no existe. Lo que impera aquí es el derecho, el ordenamiento jurídico. Pero decía, claro, estoy de acuerdo en que el Ministerio Público no debe ser, al propio tiempo, el que ejerza la acción penal y el que tenga sobre su responsabilidad la vigilancia del régimen penitenciario. Una cosa, Julio, mencionabas el régimen penitenciario, justamente eso es otra de las propuestas. Ellos dicen, no, hay que hacer una reforma para quitarle el régimen penitenciario, la administración del régimen penitenciario al Ministerio Público. Sin embargo, si analizamos el artículo 169 de la Constitución, habla de que el régimen penitenciario, su administración recae sobre el Ministerio Público o un organismo creado para tales fines. De manera que el propio texto constitucional permite que se cree un órgano autónomo descentralizado para la administración sin necesidad de hacer esa reforma. Es decir, puede hacerse a través de una disposición legislativa. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor, con Julio Curi, en el sentido de que la Constitución, digamos, es mejorable, especialmente desde su ámbito orgánico. Sin embargo, lo que me resisto es que mejorarlo requiera de un procedimiento agravado de reforma constitucional. Ah, claro. Yo que soy más actor político que jurídico, ¿verdad? Quisiera hablar un poco de la parte política que llevaría a la modificación de la Constitución. A partir del principio de retroactividad de la ley, estaríamos hablando de que el actual presidente de la República se validaría posiblemente, y me corregirán el doctor Julio Curi y Roberto Medina, para otro mandato presidencial. A partir del 28. Efectivamente, y también validaría la posibilidad de la única persona que está impedida de aspirar a la presidencia en la República Dominicana, que es el licenciado Danilo Medina. Entonces, estaríamos hablando también de una conformación, de una reconformación en el espacio político, en el espectro político. Pero una reforma constitucional o una nueva constitución no tiene un efecto inmediato. Sí. A ver, Yuri, quisiera que explicaras mejor eso, porque no se trataría aquí de retroactuar para modificar una situación ya creada, al amparo de la Constitución que se modificaría. Efectivamente, lo que digo es que precisamente esos constituyentes estarían en la posibilidad de, a posteriori, legislar para que ambos, digamos, actores políticos estuvieran en la posibilidad de acceder nueva vez al poder. A eso que me refiero. Sí, claro. Modificar, digamos, el régimen presidencial, que actualmente es de 2 periodos consecutivos, no 2 periodos. A diferencia de Estados Unidos, aquí el presidente en ejercicio puede optar por un único mandato consecutivo. Sí, claro. Si agota... ¿Una sola reelección? No, una repostulación consecutiva. Porque si el presidente actual no hubiese aspirado, a ver, hace días que no lo leo, es el artículo 124, me parece, de la Constitución, hace días que no lo leo, aquí la tengo conmigo, pero si no hubiese aspirado,
ahora en este torneo electoral lo hubiese podido hacer en el 28 y luego en el 32. Lo que no puede hacerlo de forma consecutiva más de una vez. Más de una vez. Y intentarlo, porque si pierde, agotó su derecho por siempre a aspirar a esa posición o a la vicepresidencia. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Mantengan la sintonía con nosotros. El debate regresa después de la pausa. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Tengo a 4 distinguidos abogados conversando sobre una supuesta propuesta, porque todavía no ha sido formulada oficialmente, de modificar nuevamente la Constitución a partir del 16 de agosto. La pregunta sobre la que se basa esta conversación o discusión tiene que ver si realmente la República Dominicana necesita o está en capacidad realmente de propulsar una reforma constitucional sin que ello crea más problemas y división política de la que ya existe en la República Dominicana. Yo supongo que iniciar un nuevo mandato constitucional con una reforma constitucional va a ser una raíz de un nuevo conflicto político, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que la República Dominicana no tiene procesos de diálogos sobre problemas estructurales desde hace más de una década, es decir, la última fue en el año 2014 con el Pacto Educativo. Posterior a eso, ni la clase política ni ninguna otra clase se ha preocupado ni ocupado en valorar o dialogar sobre cualquier tipo de reforma estructural que pueda existir en la República Dominicana. Yo creo que sería un proceso bastante empinado para quien decida encarrilarse a eso. Lo que sí, Yuri, hay que reconocer que se intentó hacer un diálogo en el CES con respecto a la propuesta de reforma constitucional. Efectivamente, digamos, la oposición no participó porque no entendía que no era necesario abocarse a una reforma. Eran 12 reformas, pero esas reformas, cuando comenzaron a dialogarse, inmediatamente el Ejecutivo sometió parte de esas reformas sin dialogarlo con la legislativas, digamos, correcto. Sí. Ahora, Entonces, ¿qué parte de la eso lo Constitución, desautorizó. qué parte de la Constitución merece o tendría que ser modificada en el corto o en el largo plazo? Pero es que más que una modificación, yo diría que sería una aplicación de cosas que todavía, o sea, ahí hablamos de lo que es el referéndum, pero también tenemos el tema de la adquisición de territorio en la frontera dominicana, que eso el presidente, el ex presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, en muchas ocasiones pues mencionó ese vacío legal que todavía existe y que la Constitución manda. Ahora bien, desde el aspecto político, ya hemos visto que no hay consenso de reforma constitucional. Desde el aspecto jurídico tampoco. Pero desde el aspecto social, ¿es esta constitución una constitución que no está acorde a la nueva sociedad dominicana? Yo tampoco creo que eso sea una realidad. Entonces, yo creo que en estos momentos sería muy cuesta arriba, aunque, ojo, hay que tener en cuenta que creo que el criterio donde más nos vamos a encontrar aquí como juristas es que las constituciones no están hechas en piedra, son modificables, son actualizables, pero realmente el pueblo dominicano necesita una nueva constitución. Yo soy de los que digo que es el momento de quizás preguntarle mediante un referéndum si es así o no. Eso es una vía totalmente actualizada y que se encuentra en nuestra Constitución. En una reciente comparecencia con medios de comunicación, creo que del Grupo Corripio, el presidente Luis Abinader dijo que la posibilidad de una reforma constitucional tendría como propósito principal ponerle un candado al tema de la reelección presidencial. Pero ya está. No, él se refiere, me imagino yo, ¿verdad?, a agravar la mayoría requerida para modificar el régimen presidencial. Yo estaría en completo desacuerdo con eso porque el constituyente de hoy no tendría ningún derecho a ponerle una camisa de fuerza al constituyente y sobre todo a las generaciones futuras de poder darse el régimen presidencial que ellos entiendan que sea conveniente en su momento. Hay aspectos aquí, ya lo decía Roberto también, que se pueden mejorar. Fíjate, el artículo 40, Miguel, de la Constitución, en su numeral 9, establece el carácter excepcional, no de la prisión preventiva, de todas las medidas de coerción. Pero esa es una letra muerta. Y a mí se me ha ocurrido en ocasiones, aunque no es este el texto en el que debe hacerse, pero para que sea operativa esa excepcionalidad, yo pienso que hay que buscar la forma de reglar ese carácter excepcional, de manera que cuando se soliciten medidas de coerción sea sobre la base de reglas y no una textura abierta como esta que le deje no a la discrecionalidad, sino al criterio arbitrario del juez imponerle a esto o a aquel otro las medidas de coerción que se les antoje. Otro error que también tiene varios la Constitución es en el 40.16
que establece que las medidas de aseguramiento, que son las medidas de coerción, están orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y las medidas de coerción o de seguridad no tienen ese propósito, no tienen un carácter sancionatorio, sino de necesidad para el proceso. ¿Cabría o sería legal, conforme a la propia Constitución, la designación, por ejemplo, en lugar de embarcarse en una empresa como es una reforma constitucional al inicio de una administración nueva, que sin lugar a duda entraría en medio de una polémica interminable? ¿Sería posible y sería legal crear una comisión de corrección de estilo para arreglar los posibles errores ortográficos o gráficos o de sintaxis que puedan existir en ese texto? ¿Sería constitucionalmente legal eso? El tema es que, bueno, claro, Digamos que toda reforma constitucional, o sea, cuando se convoca a la Asamblea Nacional Revisora, se conforman comités técnicos, no solamente que analizan la parte lingüística, la forma de redacción, la gramática en el propio texto, sino también la parte, digamos, no, de doctor, pero me contenido. refiero a esta vigente. No, Sí. claro, digamos que es posible. A lo que me refiero es que es peligroso nosotros abrir la puerta a una reforma constitucional para modificar errores que, digamos, que luego pueden ser subsanados con una interpretación conforme por parte del Tribunal Constitucional. Y yo quiero aclarar lo siguiente. Nosotros tenemos una Constitución rígida y eso significa que básicamente tenemos un procedimiento agravado para reformarla. Ahora bien, eso no quiere decir en lo absoluto que la Constitución sea inmutable. La Constitución se va adaptando con los cambios sociales. De hecho, el derecho va mutando con las transformaciones sociales. Sin embargo, no necesariamente necesitamos hacer una reforma para ir adaptando el texto constitucional. ¿Por qué? Porque ya eso lo previó el constituyente del 2010. Por ejemplo, de cara a los catálogos de derechos fundamentales, hoy estamos hablando de derechos de sexta generación, derechos tecnológicos, derechos bioéticos, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, el artículo 74.2 de la Constitución permite que el Tribunal Constitucional pueda reconocer otros derechos, que son derechos fundamentales implícitos, que no están en el texto, pero que se consideran como si tuviesen rango constitucional. Es decir, a través de las sentencias del Tribunal Constitucional hemos ido, digamos, actualizando, adaptando el texto constitucional, corrigiendo. Un ejemplo de eso es el derecho a la buena administración, corrigiendo. Y entiendo que de cara a la parte orgánica, a los órganos, digamos, el gobierno puede fortalecer los mecanismos de control, que era lo que decía inicialmente a través de medidas legislativas. De hecho, lo tiene bastante claro. Por eso inició un proceso de reforma con la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, con la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Yo creo que esos son los proyectos que nosotros debemos de impulsar en el Congreso. Cuando se habla del derecho a una buena administración, que ustedes han mencionado aquí, ¿qué significa realmente para el pueblo? Básicamente que la administración tiene que ser una administración servicial y vicarial. Debe actuar al servicio del ciudadano. La ley 107-13 es una... Entonces eficaz, eficiente, podría llegarse a la transparente. conclusión de que ese principio se viola, ¿no? Ese derecho, constantemente. Ese derecho se viola. Profundamente. El derecho Profundamente. a la buena administración conlleva desde el acceso al procedimiento administrativo hasta ser tratado por cortesía por el funcionario. Sí, claro. Digamos, ¿cuántas veces hemos recibido un trato descortés del funcionario y por lo tanto una violación al derecho a la buena administración? Pero ahí la ley 107, cuando se refiere al derecho a la buena administración, dice algo importante. Dice, las personas no son súbditos ni meros destinatarios de actos administrativos, son los dueños y señores digamos, de las decisiones administrativas. Y eso tiene una concepción importante. Bueno, no somos una monarquía para ser súbditos, ¿no? No, pero eso tiene una concepción importante, porque lo que dice el legislador con ese artículo es que el Estado surge y se estructura por y para el ciudadano. Por lo tanto, cuando actúa, ya no hay una concepción centrada en el Estado, hay una concepción centrada en la persona. Digamos, en asegurar las condiciones que permitan asegurar una determinada calidad de vida. Y yo creo que hasta ahí es que debemos ir encaminados con reformas legislativas y no con una reforma constitucional donde no tenemos ningún tipo de consenso. Yo creo que las constituciones y las leyes son la expresión de un tiempo político hasta que viene otro tiempo político y la varía, ¿no? Y la realidad es que el tiempo político que nosotros vivimos está en tensa calma, pero posterior al 19 de mayo, que son las elecciones, si hacemos un breve análisis prospectivo, nos daríamos cuenta que no se mantendrá de esa manera, ¿no? Que las cosas, digamos, se avivará la llama o la chispa en virtud no necesariamente del diálogo y del consenso, sino de la confrontación. Por lo que habría que ver qué es lo que pudiera ocurrir de cara a ese anuncio que ha hecho el presidente del Congreso, pero me mantengo en el criterio político porque
no valoro, no visualizo la viabilidad de que esto pueda ocurrir dentro, digamos, del escenario que hoy tenemos. Vamos a ver, Miguel, hay también un aspecto que me gustaría socializar aquí con mis compañeros, y es el que, claro, lo que me preocupa es que los filtros de acceso, tanto al recurso a la Corte de Casación como al Tribunal Constitucional, se han ido estrechando. Y no sé si es por el cúmulo de trabajos, es la justificación que se tuvo en su momento en España, en Alemania también, en Estados Unidos. Y yo creo que en un país donde todavía la administración de justicia es tan precaria, tan deficitaria, yo pienso que el recurso de revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales, también de las sentencias de amparo, debe fluir. Y yo no sé si para eso, si el Tribunal Constitucional entiende que está muy agobiado de trabajo, sería necesario modificar tal vez el número de sus miembros, que la Constitución los limita a 13, yo los llevaría a 17, a los que fuesen necesario 21, crear 2 salas La tal vez. Suprema Corte de Justicia, la federal, tiene 5 miembros de los Estados Unidos. Sí, pero ellos tienen un criterio de selección absolutamente arbitrario, no es así entre nosotros. Y, a ver, pero para no perder el hilo de lo que yo iba diciendo, quizás sea conveniente crear una sala para conocer los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales y otra para las sentencias de amparo, y un pleno para conocer las acciones directas en inconstitucionalidad, los conflictos de competencia y la revisión, la conformidad de los tratados que se suscriban con la conformidad constitucional de los tratados. No sé qué te parece a ti eso. Pero modificar la composición del Tribunal Constitucional merecería una reforma, ¿o no? Ahí Sí, a lo claro. que se refiere Julio es básicamente digamos, a los votos que se requieren para adoptar una decisión. Tenemos 13 jueces, pero se requiere de 9 votos, y eso genera muchas veces que no se pueda obtener una decisión en un sentido u otro, es una cantidad agravada. Entonces se ha planteado la necesidad de reformar la Constitución, que es lo que plantea Julio, para, digamos, que los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales y de sentencias de amparo sean conocidos por salas compuestas por 3 jueces. Digamos que ahí el temor... Pero tres jueces del tribunal, dentro del Tribunal Serían muy Constitucional. pocos. 3, 4, 5, digamos, pero que sea menos de los 9 para poder lograr un consenso y que las decisiones salgan rápido. Ahí lo que a mí me preocupa es lo que, digamos, que tenemos que Bueno, vernos... tenemos una experiencia con el tema del transfugismo, ¿no? Claro. Por ejemplo. Que nunca se ha decidido. Así Claro, es. sí. Nunca se Digamos que ahí lo que me preocupa, y era lo que quería resaltar brevemente, es que tenemos que vernos en el espejo de la Corte Constitucional colombiana. Eso ocurrió y entonces ¿qué pasa? Que esas sentencias que a veces eran firmadas por 4 jueces, entonces se vuelven precedentes, digamos, vinculantes para todos los órganos públicos. Entonces, digamos que ese requisito de 9 votos lo que busca es garantizar un mayor diálogo entre los jueces al momento de tomar una decisión que va a ser vinculante, obligatoria para todos los órganos que conforman el Estado. O dilatar las decisiones. Sí. Entonces, eso es lo que digamos que tendríamos Eso que es un ponderar. aspecto, sí, Eso es lo hay que que habría que ponderar. ponderar. Pero también ahí tenemos aspectos que no se han modificado. Antes de incluso hablar de una modificación de la Constitución, tenemos el Código Penal Dominicano, que todavía tenemos un Código Penal del siglo XVIII, en pleno siglo, juzgando situaciones del pleno siglo XXI. Entonces, adentrarnos en lo que es una modificación constitucional sin sentido, en vez de ponerle atención a las situaciones que de verdad apremian en la República Dominicana, como antes mencionado el Código Penal, pero también el mismo tema del gasto presupuestario. Ahí tenemos que se gasta en publicidad gubernamental una excesiva cantidad de dinero anualmente y estos últimos 3 años ha crecido más todavía. Eso pudiera llevarse quizás a un porcentaje que ayude al Poder Judicial a tener un mejor desenvolvimiento económico con los cúmulos que hay en el... Pero en la ley del presupuesto vigente no se establece una inversión de 10.000 millones de pesos en publicidad oficial. No, Ahí pero hay una vemos que- violación del 8.000. de Bueno, pero 8.000... 8.000 es mucho dinero. Pero vamos a hacer una nueva pausa y regresamos después de ella ya con la parte final del tema de esta noche. Continúe con nosotros en el debate de la... Bien, llegamos ya a la parte final del debate de la semana de esta semana. He estado conversando con 4 destacados abogados dominicanos, todos ellos muy jóvenes todavía, sobre una propuesta todavía no oficial de reforma de la Constitución de la República, y hemos estado conversando qué aspectos de la Constitución podrían ser objeto de un cambio o de una mejoría, ¿no? El doctor Curi hablaba de que se necesita ampliar
la nómina del Tribunal Constitucional, pero son 13 miembros con 13 suplentes. Esos suplentes tiene son... suplentes. No tiene suplentes. Sí, no tiene suplentes. No, el Tribunal Superior Electoral. El Superior Electoral, exactamente, Sí. tiene suplentes. Eso podría ser objeto de una reforma constitucional, ¿no? Claro, yo lo digo en interés de que la especial trascendencia o relevancia constitucional que opera como filtro de ingreso a ese órgano no se aplique de manera estricta como se ha venido haciendo en otros países, precisamente apremiados por el flujo de recursos y de acciones que se llevan de recursos al Tribunal Constitucional, porque mi queja básicamente radica en que la calidad de las decisiones jurisdiccionales, específicamente de las que se dan en sede judicial, es mala. Uno no puede decir lo mismo de España, ¿verdad?, que es el país cuyo modelo hemos asumido, porque allá los jueces son técnicos, profesionales, bien capacitados, bien formados, pero aquí, Miguel, a decir verdad, tú no sabes las sorpresas con las que uno a veces, y la indignación, uno recibe decisiones aleatorias cuando uno ha apostado peso a cabo de tu mano que la decisión viene a favor y sale contraria. Y es porque no tienen la pericia, la capacidad, no, en fin, yo preferiría no suprimir ese derecho del ciudadano a solicitarle al Tribunal Constitucional revisar la conformidad constitucional, valga la repetición, de una decisión ya dictada firme en sede judicial. Y por eso hablaba de que si se trata de que están agobiados de trabajo, preferiría mejor que se ampliara eso hasta tanto la justicia no mejore, la calidad de la justicia, porque hablábamos fuera de cámara que ahora hay una también propensión a suprimir la mora por expensas de declarar cada cosa inadmisible, incluso en contra de lo que establece la misma ley de casación actual, que le asumió en la Corte de Casación el deber de buscar las vías para admitir los recursos y hacen todo lo contrario. Entonces eso no es administrar justicia, se quiere paliar la mora a expensas de un rasero injusto de inadmisibilidad. Pero también tenemos el tema de que muchas sentencias del Tribunal Constitucional, cuando principalmente abogan a que el Congreso haga una acción, por ejemplo, le mando un gran saludo a mi compañero Alan Solano, nosotros interpusimos una acción de omisión absoluta en base a esta misma ley, donde se le da, donde se busca que la potestad de tú conseguir terreno en la frontera no sea por parte de extranjeros. Algo que la Constitución, extranjeros obviamente no necesariamente haitianos, pero sí extranjeros buscando la forma de que no se pierda la soberanía nacional en ese sentido. Y eso es algo que el Tribunal Constitucional, no solamente nosotros, sino en anteriores acciones se le ha pedido al Congreso que tome acción. Y el Congreso hace omisión absoluta a las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, aquí hay un tema de que quizás no es hacer cumplir la norma constitucional como tal, sino que también la sociedad dominicana entienda de que los actores que nosotros estamos colocando en el Congreso quizás no sean los más idóneos para llevar esa acción que ellos están teniendo. Entonces, aquí hay una situación donde queremos reformar la Constitución para la que la Constitución sea, digamos, acorde a lo que a una mejoría como tal, pero la sociedad dominicana también tiene que poner de su parte en no solamente ir a hacer marchas y solicitar cosas que al final del día no le da la correcta visibilidad o no busca la correcta fiscalización de esas solicitudes que hace. Entonces hay una desconexión La total. inobservancia o desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional por parte de un organismo público, un organismo del Estado, ¿no constituye una violación a la Constitución de la República? Compromete su responsabilidad patrimonial. De hecho, el Tribunal Constitucional tiene una unidad de seguimiento de ejecución de sentencias, que es una unidad que se encarga de verificar si las sentencias han sido cumplidas o no, y, digamos, un incumplimiento reiterado por parte de las instituciones públicas conlleva la imposición de nuevas sanciones, no solo de astrente, sino de otros tipos de sanciones. Pero además, eso podría aplicarse porque en dos oportunidades antes de terminar su misión como presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara advirtió y dijo públicamente en dos ocasiones que había 58 o 52 sentencias del Tribunal Constitucional contra organismos del Estado Dominicano que han sido desacatadas por el gobierno dominicano. Y el gobierno dominicano ha mantenido silencio sobre ese caso. ¿Cómo juzgar eso entonces?
La pena es que entre nosotros el desacato no es un tipo penal. Hablábamos del Código Penal, que hace tiempo que anda rodando entre cámara y cámara, para que sí, el proyecto establece, prevé el desacato como un ilícito penal. Y hasta tanto eso no suceda, aunque sí puedan ser, como dice Roberto, demandados en responsabilidad patrimonial, la verdad es que los órganos no tienen dolientes. Como neófito en el tema, yo me pregunto muchas veces si un desacato por parte del gobierno de una sentencia del Tribunal Constitucional no le quita autoridad constitucional a ese órgano, al Tribunal Constitucional. Digamos que sí, pero al final de cuentas lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es tener toda una unidad y todo un procedimiento para exigir el cumplimiento de esas decisiones. Al final de cuentas, se adoptan medidas adicionales para exigirlas, pero ahí también hay, digamos, una responsabilidad también del ciudadano de activar otros mecanismos o otras acciones judiciales para poder demandar la responsabilidad. Pero el Tribunal Constitucional no tiene autoridad disuasiva. No, pero tiene una unidad que permite adoptar medidas adicionales. Por ejemplo, la imposición de astrente, que empieza a correr inmediatamente se genera el incumplimiento. Un astrente es, inmediatamente tú incumples lo que te he ordenado, se va, digamos, sumando una cantidad de dinero determinada en beneficio del ciudadano. El ciudadano puede liquidar ese astrente y puede ir, digamos, enfrentando al Estado por donde más le duele, que es a través de los ingresos. O sea, tú no me vas a cumplir, tú sigues violando, pues entonces yo te liquido los astrentes y yo te exijo, digamos, el pago de una determinada indemnización, mientras tanto tú seas reticente. No se la inscribes en base a la 86. Pero cuando la multa o la sanción monetaria se aplica a un organismo del Estado, realmente quien lo termina pagando es el contribuyente. Exacto. Claro, así es. Sí, así es. Excepto que no concurra dolo o imprudencia grave que se le pueda atribuir al funcionario per se. Yo creo esa que posibilidad la oficina existe. para la que trabaja Roberto tuvo un caso muy emblemático contra un exalcalde, en la que logró que... Él sabe. Claro, fue una demanda de responsabilidad patrimonial, pero justamente fue de cara a una actuación antijurídica. Digamos, don Miguel, que a lo que yo me refiero es que existen, efectivamente, yo no digo que no, porque todo no es un panacea, ¿verdad? Hay retos con respecto a la ejecución de las sentencias, pero los mecanismos están, y el reglamento jurisdiccional establece un procedimiento para ejecutar esas sentencias que son incumplidas. El ciudadano tiene que empoderarse, el ciudadano tiene que exigir el cumplimiento de esas decisiones y tiene que constantemente, digamos, ir demandando al Estado hasta tanto pueda restaurar esa legalidad que ha sido vulnerada. ¿Con cuáles mecanismos? Con los que existen. Con cada una de esas decisiones que el tribunal adopta y que está, digamos, dirigida pues, a evitar esas arbitrariedades. Hay un caso emblemático con el Tribunal Constitucional, que es lo que pasaba con la Dirección Nacional de Policía Nacional. La Policía Nacional constantemente violaba el debido proceso, hasta que el Tribunal Constitucional sacó una decisión, digamos, haciendo una alerta de atención, diciendo, mire, usted tienen que modificar su reglamento interno, usted tienen que diseñar un procedimiento administrativo sancionatorio que sea garantista del debido proceso. Y así lo tuvo que hacer la Policía Nacional, como consecuencia de las constantes sentencias que había recibido en contra. Digamos que a eso es que tenemos que apostar, a ciudadanos empoderados, a ciudadanos que ejerzan ese control que permita limitar el poder político que ejerce la ciudadanía, y a tribunales constitucionales que estén capacitados, a un tribunal constitucional que esté capacitado, lo decía Julio ya, con jueces que estén, digamos, en disposición de adoptar medidas que lleven a la legalidad a los órganos públicos. Escuchándolo ustedes, puedo llegar, ustedes me corregirán, a la conclusión de que realmente no necesitamos una reforma constitucional por el momento. De mi parte, no hay consenso, lo decía inicialmente, no creo que haya un consenso jurídico, ni político, ni social, y eso es importante, y lo voy a explicar brevemente. Decía Yuri que desde el ámbito político eso puede generar una discusión entre los actores. Política. ¿Qué pasa? Que todo el ordenamiento jurídico se sustenta sobre la premisa de que nosotros renunciamos a parte de nuestra libertad porque entendemos que el Estado va a actuar con un fin determinado que garantizar nuestro bienestar. Si nosotros no estamos de acuerdo con la Constitución que nos vamos a adoptar, si no hay consenso social, si no hay consenso político de los actores políticos que son los que van a llevar a aplicar esa norma, de que esa reforma es lo que necesitamos en estos momentos, entonces eso podría generar un incumplimiento, una adversión
a, digamos, esas reglas jurídicas. Entonces, Pero yo creo que no sea- un consenso alrededor de la modificación de la Constitución requeriría un acuerdo político con relación a los puntos que deben ser modificados de la Constitución. Totalmente, un diálogo abierto. Pero ese acuerdo político va a ser bastante influenciado por la ciudadanía, Exacto. que de hace un tiempo para acá está muy activa. Por lo que eso pudiera generar mucho más tensión, no solamente entre los políticos, sino también en el diálogo que debe existir entre políticos con ciudadanía, ¿no? Y con los demás sectores de la sociedad. Aunque estén ausentes, ya lo mencionaba anteriormente, que tenemos más de una década que no nos sentamos a dialogar, y aunque estén ausentes el poder eclesiástico, las academias, el empresariado, de todos esos problemas estructurales, para una reforma constitucional sí o sí deberán estar presentes. Y eso conllevaría mucho más esfuerzo dialógico para poder generar algún tipo de resultado. Yo diría que no. Yo diría que los niveles de abstención que se vieron en las últimas elecciones de febrero dirían hasta cierto punto que existe una apatía, una desconexión entre la sociedad y el poder político. Diría que un poder político que vuelva a tener un Congreso de un color más que de otro pudiera generar una modificación constitucional sin necesidad de ningún tipo de consenso alguno con ninguna de las partes del Estado, que no sean los compañeritos. Entonces, al final del día, pudiera generarse una reforma constitucional que, como bien dice el profesor Roberto Medina, genera una adversión social que al final del día... Pero que la genere más composición caos. del Congreso que resulte de las elecciones del 19 de mayo podría ser innecesaria la búsqueda de un consenso alrededor de la reforma constitucional, eso es evidente. Sí, pero acuérdese Nos que quedan 2 minutos, caballeros. Acuérdese que no solamente necesitamos un consenso político, necesitamos el consenso social. Y independientemente tú tengas un congreso, digamos, que donde la mayoría sea de un partido determinado, si esa reforma no es aceptada por la ciudadanía, pues eso va a generar, digamos, un incentivo al incumplimiento de la misma. Por lo tanto, es un consenso triple, jurídico, por parte de los académicos, de los juristas que estén de acuerdo de los elementos que se van a modificar, político, de los actores políticos que participan en ese proceso, de todos, no solamente del oficialismo, sino también de aquellos que representan la segunda mayoría. Sí, pero una y sobre constituyente todo una social. vez convocada es libre de hacer lo que Sí, quiera, ¿no? Miguel, pero eso tendría un costo social y político para el partido de gobierno en caso de que se dé lo que tú proyectas. Y ya sucedió en el 2015, la sociedad no vio con simpatía que se reuniera la Asamblea Constituyente para modificar un solo artículo en beneficio del presidente de turno entonces y con la intentona fallida del año 2019, ¿no? Así es. Y el país o el electorado le pasó factura al Partido de la Liberación Dominicana. Si ellos obtienen, digamos, me refiero al PRM, una mayoría suficiente, que las 2/3 partes del Congreso y no quieren hacer un consenso social, pues se van a exponer entonces a un repudio social. Y a Dios que reparta suerte, ¿no? Que esa abstención de la que hablaba César muestra explícitamente una apatía hacia la clase política, pero implícitamente también muestra una posible movilización hacia una decisión de esa categoría o de esa magnitud de la Bueno, gente. y iniciar un nuevo mandato constitucional con un conflicto de esa naturaleza sería fatal, ¿no? Para Así quien lo haga. es, total. Caballero, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Le agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación y estoy seguro que los amigos del debate de la semana tienen hoy una conciencia más amplia de las dificultades que conllevaría introducir al país con una compleja discusión sobre una nueva reforma constitucional al inicio de una nueva administración, cualquiera sea el resultado de las elecciones del domingo 19 de mayo. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero. Hasta la próxima.